Nunca pensé que el destino pudiera ser tan retorcido. Habían pasado apenas 6 semanas desde que se ratificó mi divorcio con Daniela y yo seguía siendo un desastre absoluto, un náufrago en mi propio apartamento del madrileño barrio de Chamberí. Cada mañana me despertaba entre paredes que aún olían a su ausencia y recordaba, con la puntualidad de una condena, que mi mujer me había estado engañando con su entrenador personal durante 8 meses. 8 meses de mentiras calculadas mientras yo me dejaba la piel metiendo horas interminables en el despacho de abogados, convencido de que cada caso ganado era un ladrillo más para nuestro futuro común. La traición, ese sabor metálico en la boca, dolía mucho más que el propio fracaso del matrimonio. Mi colega Javi, que me conoce desde la facultad, no paraba de llamarme. Me bombardeaba a mensajes un día sí y otro también, insistiendo en que necesitaba salir de Madrid, despejar la mente y dejar de vivir como un ermitaño en una cueva de desamor. Lo ignoré hasta que se presentó en mi puerta con una confirmación de reserva impresa, de esas que ya casi nadie lleva en papel. Te vas al parador de Gredos, en plena sierra, me soltó, estampándome el folio en el pecho. No es reembolsable, así que ni se te ocurra rechazarlo porque ya está pagado. Te largas mañana mismo. Así que fui. No por una convicción mística de sanar o encontrarme a mí mismo, ni por ninguna de esas frases de manual de autoayuda que te lanzan cuando firmas el divorcio. Fui, simplemente, porque Javi se había gastado una pasta y yo ya no tenía fuerzas ni para discutir. El hotel era imponente, con esa elegancia sobria y regia que tienen los edificios históricos de la red de paradores. Todo parecía diseñado para la contemplación. Desde los senderos de piedra que serpenteaban entre los pinos hasta los jardines cuya letra de mantenimiento probablemente superaba mi hipoteca mensual. Al subir a la habitación y deshacer la maleta, me invadió una profunda sensación de estupidez. ¿Qué pintaba yo allí? ¿Hacer senderismo en solitario? ¿Cerrar los ojos en un spa rodeado de parejas felices? La segunda mañana, casi por inercia, bajé a la zona de la piscina. Era temprano, la brisa de la sierra aún cortaba y apenas había un alma. Me desplomé en una hamaca cerca del borde infinito, donde el agua cristalina parecía derramarse directamente hacia el valle de la montaña. La vista era sobrecogedora. Picos verdes bañados por la bruma matinal, pero mi mente se negaba a procesar la belleza. Seguía estancada en el momento exacto en que, por un descuido de Daniela, vi aquellos mensajes en la pantalla de su móvil. Fue entonces cuando la vi a ella. Estaba de pie en la parte poco profunda de la piscina, completamente inmóvil, desafiando el frío del amanecer. La mayoría de los clientes se mueven con prisa, nadan con vigor o se distraen con el móvil. Ella no. Simplemente permanecía allí, con un bañador de una pieza azul marino que resaltaba su figura elegante y su pelo cobrizo, cortado con un estilo sofisticado, mirando hacia las cumbres como si mantuviera una conversación privada con la montaña. Había algo magnético en su postura. Una seguridad que no necesitaba ser ostentosa, una paz que no era vacía, sino habitada. Parecía poseer la respuesta a una pregunta que yo aún no sabía ni formular. Debí de quedarme mirándola más de la cuenta, porque giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través de la terraza. En lugar de desviar la vista con torpeza o fingir que miraba el paisaje, me quedé allí, hipnotizado. Ella salió del agua y caminó hacia mí con una naturalidad pasmosa. De cerca, su presencia era aún más impactante. Tenía unos ojos afilados, de un color inteligente, que parecían leer entre líneas. Unas sutiles líneas de expresión rodeaban su boca y sus ojos, sugiriendo que andaría por los 40 y muchos, pero se movía con una gracia que convertía la edad en un dato irrelevante. ¿Disfrutando de las vistas o buscando algo en el horizonte?, preguntó. Su voz era calma, pero contenía un matiz inquisitivo, como si me estuviera evaluando. Podría haber soltado cualquier banalidad sobre el hotel o el tiempo, pero su franqueza me desarmó. Mucho más de lo que esperaba encontrar aquí, confesé. Ella sonrió,
y esa sonrisa iluminó la terraza. Soy Fernando López, me presenté, estrechándole la mano. Su agarre fue firme, cálido y seguro. Se sentó en la hamaca de al lado con una confianza que no me pareció intrusiva, sino necesaria. ¿Es tu primera vez en Gredos? Quiso saber. Sí. Un buen amigo me obligó a venir. Decía que necesitaba alejarme bueno, de mi propia sombra. ¿De qué exactamente? La pregunta fue directa, casi quirúrgica, pero sin juicio. De un divorcio que me ha dejado fuera de juego, admití, sorprendiéndome a mí mismo por la honestidad. Ella sintió con una lentitud llena de empatía. Entiendo perfectamente esa sensación de desorientación. Yo también estoy aquí sola, intentando descubrir quién soy ahora que ya no tengo la voz de otra persona dictándome quién debería ser. Hablamos durante casi una hora bajo el sol suave de la mañana. Me contó que llevaba años refugiándose en este parador, que era su lugar sagrado para respirar. Yo le hablé de mi carrera como abogado, de cómo antes sentía que cada contrato era vital y ahora todo me parecía un simple trámite para llenar las horas. No intentó darme lecciones de vida ni consuelos baratos, se limitó a escuchar con una atención que me hizo sentir que mis palabras volvían a tener peso. Al despedirse para subir a su habitación, dejó una invitación en el aire. Suelo estar en la terraza al atardecer para ver cómo cambia la luz. Por si te apetece compañía. Esa tarde, contra todo pronóstico, me encontré caminando hacia la terraza. Ella ya estaba allí, apoyada en la piedra con una copa de vino tinto, observando cómo el sol incendiaba el cielo de naranja y malva. Me vio y alzó levemente la copa. Pedí una cerveza en la barra y me uní a ella en silencio. No fue un silencio incómodo, sino uno de esos que se comparten entre dos personas que ya no necesitan fingir nada. Gracias, murmuré finalmente. ¿Por qué? Por no hacerme la típica pregunta de si estoy bien. Llevo semanas mintiendo a todo el mundo con un sí automático. Tú simplemente me dejas estar aquí, sin más. Ella se giró, su rostro bañado por el último hilo de luz. A veces, lo más revolucionario y amable que puedes hacer por alguien es simplemente acompañarlo en su silencio, sin exigirle que sea feliz o que se recupere pronto. A la mañana siguiente, bajé al desayuno con una expectación que hacía tiempo no sentía. La encontré en una mesa de rincón, con un café humeante y un libro entre las manos. Me hizo un gesto para que me sentara con ella. Hablamos de cine, de literatura y de su último viaje a Portugal. Yo le conté, con una mezcla de humor y melancolía, aquellas desastrosas vacaciones en un resort de playa con mi ex, donde no dejó de llover ni un solo minuto. Fue a mitad del desayuno cuando mencionó a su hija. Se casó el año pasado, dijo con un brillo de orgullo. Fue una boda preciosa, en unos viñedos de La Rioja, muy cerca de Logroño. Algo en su tono, una inflexión familiar, activó una alarma en mi memoria. Empecé a observar su rostro con una atención casi forense. La curva de sus ojos, el gesto exacto de su barbilla al reír. Y entonces me cayó encima una losa de hielo. Recordé las fotos de la boda de Daniela, las imágenes de la cena de ensayo que intenté borrar de mi mente pero que seguían ahí. En una de ellas aparecía la madre de la novia, con un vestido azul noche de una elegancia insultante, siempre un poco al margen, con esa misma gracia silenciosa que me había cautivado en la piscina. Era Diana de la Sierra. La madre de Daniela. Mi suegra. Debí de quedarme lívido, porque ella se inclinó hacia adelante, preocupada. Fernando, ¿te pasa algo? Te has quedado blanco. Traté de articular palabra, pero el aire se me había escapado de los pulmones. ¿Qué probabilidad había de que, entre todos los hoteles de España, terminara compartiendo confesiones con la madre de la mujer que me había roto el corazón? Tenía que decírselo. Tenía que parar esta locura en ese mismo instante. Pero al mirar su rostro, me di cuenta de una verdad asombrosa.
Ella no tenía ni idea de quién era yo. Daniela y yo nos casamos por lo civil en una ceremonia íntima en Madrid, y Diana no pudo asistir. Daniela me había contado que su madre estaba en una misión de cooperación internacional en el extranjero y que, por un problema de visados y logística, se lo perdió todo. Nunca nos habíamos visto en persona, solo éramos sombras en relatos ajenos. «¿Estoy bien?», mentí, con la voz temblorosa. Solo un mareo repentino, me he acordado de un asunto pendiente del trabajo que me ha dado un vuelco al corazón. No pareció convencida, pero su elegancia le impidió presionar. Terminamos de desayunar hablando de trivialidades sobre el clima de la sierra. Al despedirnos, me rozó el brazo con una calidez que me quemó la piel. «Estaré en la piscina después de comer, por si decides que el trabajo puede esperar», dijo antes de irse. Subí a mi habitación y me desplomé en la cama. Mi cabeza era una centrifugadora de miedos y deseos. Debía decírselo, estaba claro. Pero ¿cómo empiezas esa conversación? ¿Sabes ese tipo frío del que tu hija se divorció? Pues soy yo, el que te ha estado mirando con adoración estos días. Y había un problema mucho más grave. Diana me gustaba. En apenas 3 días, me había hecho sentir más vivo, más escuchado y más valorado que Daniela en 2 años de matrimonio. Era inteligente, tenía un sentido del humor afilado y una visión del mundo que encajaba con la mía como una pieza perdida. Pero era su madre. Ese parentesco dinamitaba cualquier posibilidad antes siquiera de intentarlo. Pasé la mañana convenciéndome de que lo más sensato era hacer el check-out, huir de vuelta a Madrid y bloquear su recuerdo para siempre. Sin embargo, cuando llegó la tarde, mis pies me llevaron de nuevo a la piscina. Allí estaba ella, leyendo bajo una sombrilla. Al verme, me dedicó esa sonrisa genuina que me removía todo el sistema nervioso. «Pensaba que te habías quedado atrapado en tus correos electrónicos», bromeó. «Lo intenté, pero el aburrimiento es peor que la culpa», respondí, sentándome a su lado, consciente de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. No podía decírselo todavía. No cuando ella me miraba como si fuera alguien que realmente valía la pena conocer. No cuando estar a su lado era el único analgésico que funcionaba contra mi matrimonio desmoronado. «Unas horas más», me prometí cobardemente. «Solo unas horas y luego se lo confieso todo». Pasaron 3 días y la verdad seguía amordazada en mi garganta. Habíamos caído en una rutina deliciosa que me aterraba destruir. Paseábamos por los pinos, catábamos vinos riéndonos de las notas de catá pretenciosas y cenábamos durante horas en el restaurante del Parador. Una noche, Diana se abrió aún más y me habló de su exmarido, Gerardo, un tiburón de la industria farmacéutica. Un hombre que medía el éxito por el saldo bancario y que, durante 2 décadas, se dedicó a minar la confianza de Diana con críticas sutiles, disfrazadas de consejos, hasta dejarla reducida a una sombra de sí misma. Siempre decía que mi risa era demasiado fuerte para las cenas de empresa, o que debería vestir de forma más acorde a mi posición, me contó con una tristeza antigua. Lo decía con esa cara de preocupación fingida, como si me hiciera un favor señalando mis defectos. «Eso no son consejos, Diana. Eso es una forma de control emocional», le dije, deteniéndome en el jardín. Ella se quedó mirándome, sorprendida por mi firmeza. «Me costó 15 años y un divorcio entenderlo», admitió. «Él me dejó por una chica de su oficina, alguien 30 años más joven que se reía de todos sus chistes y no le cuestionaba nada. Me dijo que yo era aburrida, predecible. Insuficiente. Es un idiota que no supo ver lo que tenía delante», sentencié. Nos sentamos frente al estanque iluminado. Me contó cómo, tras años de sentirse muerta en vida, un día decidió que no se haría más pequeña para que un hombre se sintiera grande. Este viaje a Gredos era su declaración de independencia. «Creo que estás haciendo un trabajo increíble siendo tú misma», le dije con total sinceridad. «Apenas me conoces, Fernando.
Sé lo suficiente. Sé que eres la persona más auténtica que he conocido en años. Sé que haces que el resto del mundo parezca ruido. Diana me miró con una intensidad que me detuvo el corazón y luego confesó sus propios miedos. La diferencia de edad, sus 46 años frente a mis 33, sus canas teñidas y sus cicatrices de vida. Le cogí la mano con fuerza. Nada de eso importa. Eres preciosa, Diana. Y no es un cumplido vacío. Nos quedamos allí, unidos por el tacto de nuestras manos mientras el sol desaparecía tras la sierra. Sabía que era el momento perfecto para mencionar a Daniela, para limpiar mi conciencia. Pero el miedo a ver cómo su mirada de calidez se transformaba en asco fue superior a mi sentido del deber. Preferí evitar esa mentira un poco más, solo un poco más. Al día siguiente, decidimos abandonar por unas horas el aislamiento del parador y bajamos a Navarredonda de Gredos, el pueblo más cercano. Hacía un día espléndido, de esos donde el sol de la sierra calienta pero el aire mantiene un rastro de nieve. Nos sentamos en la terraza de un pequeño mesón de piedra, con mesas de madera gastada al aire libre. En lugar de un almuerzo formal, pedimos unas raciones de jamón ibérico y queso de la zona, acompañadas de los mejores bocadillos de lomo con pimientos que he probado en mi vida, ese pan rústico, crujiente, que sabe a gloria cuando estás en buena compañía. Diana pidió una copa de un vino tinto de la tierra, con cuerpo, y pasamos un par de horas entregados al placer de observar a la gente, inventando biografías imaginarias para los demás clientes como si fuéramos guionistas de una película costumbrista. Mira a esa pareja de allí, susurró ella, señalando con un leve gesto de barbilla a dos adolescentes que compartían un batido de chocolate en la mesa de la esquina. Es su primera cita oficial. Él está absolutamente aterrorizado, se le nota en cómo aprieta la pajita, y ella. Ella piensa que su torpeza es lo más adorable que ha visto nunca. ¿Y aquel hombre del fondo? Apunté yo hacia un anciano de boina y manos nudosas que leía El País con una lupa. Es un antiguo profesor de latín jubilado. Viene aquí cada miércoles desde hace 30 años y pide siempre lo mismo. Un cortado y media de aceite. Todo el pueblo conoce sus silencios. Nos estábamos riendo, disfrutando de esa complicidad ligera que solo nace entre extraños que se gustan, cuando su móvil vibró sobre la mesa. Vi cómo Diana echaba un vistazo a la pantalla y, de repente, toda su postura se tensó. La luz de sus ojos se apagó, sustituida por una sombra de cansancio. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Solo es mi hija, respondió, dejando el móvil boca abajo sin responder. Quiere saber exactamente dónde estoy, con quién y por qué no le he devuelto las llamadas de esta mañana. Me controla constantemente, Fernando. A veces me trata como si fuera una niña pequeña que no sabe cruzar la calle sola. Quizás solo es su forma de demostrar que se preocupa por ti, aventuré, intentando sonar neutral. O quizás es que ha heredado el carácter de su padre y cree que mi vida necesita ser gestionada por un comité externo. La amargura en su voz era nueva, afilada. Perdona, no es justo que te suelte esto. Daniela tiene buenas intenciones, supongo, pero le cuesta aceptar que yo pueda tener una identidad propia, una vida que no gire exclusivamente en torno a mi papel de madre abnegada. El nombre de Daniela salió de sus labios como un dardo. Se me revolvió el estómago. Por supuesto, ya sabía que su hija se llamaba así, ella lo había mencionado de pasada en el desayuno anterior. Pero oírlo ahora, mientras sentía el calor de su mano cerca de la mía, hacía que la realidad me golpeara con una violencia insoportable. Probablemente, en ese mismo instante, Daniela estaba llamando a su madre para desahogarse sobre nuestro divorcio, para llamarme frío o distante, o para contarle lo maravilloso que era su nuevo entrenador personal. Y aquí estaba yo, el exmarido villano, seduciendo a la mujer que le dio la vida. Vuelves a estar pálido, Fernando, dijo Diana, esta vez con una nota de verdadera alarma. ¿Seguro que te encuentras bien?
Este sol de montaña a veces engaña. Sí. Es solo que me ha dado un poco de fatiga. Necesito beber algo de agua. Pero el agua no podía limpiar la culpa. Lo que estaba ocurriendo era una locura ética. Estaba mal, increíblemente mal. Y sin embargo, cada vez que Diana me miraba, el resto del mundo, incluida mi exmujer, se desvanecía en una insignificancia absoluta. Esa noche decidimos cenar en el comedor principal del parador, el más elegante, bajo las vigas de madera y las lámparas de forja. Diana apareció con un vestido de seda verde sencillo, de un tono esmeralda que hacía que sus ojos parecieran dos lagos profundos. Yo me puse la única camisa blanca que había metido en la maleta, algo arrugada por el viaje, y ella soltó una carcajada cristalina al verme intentar parecer formal. «Míranos», dijo ella, brindando con su copa de vino, dos náufragos jugando a ser adultos sofisticados entre aperitivos de diseño. Después de los primeros platos, la conversación tomó un giro inevitable. «Fernando, ya te has tragado todas mis historias sobre Gerardo y mis fracasos matrimoniales. Lo justo es lo justo. Cuéntame. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era tu matrimonio?» Respiré hondo y le conté la versión segura de la historia. Le hablé de cómo conocí a esa chica en la fiesta de un amigo en Madrid. De ese romance relámpago que nos pareció una señal del destino pero que, visto con perspectiva, solo fue una intensidad mal gestionada. Le hablé de la boda civil, una ceremonia rápida que pagaron sus padres porque nosotros estábamos empezando y no teníamos ni un euro en la cuenta. Y le conté el declive. Los 2 años de silencio creciente, yo refugiándome en el bufete y ella volcándose en una vida social superficial, hasta que nos convertimos en dos extraños que solo compartían la hipoteca de un piso en Chamberí. ¿Cuándo supiste que se había terminado de verdad?, preguntó Diana en voz baja, casi en un susurro. Hace un par de meses. Vi unos mensajes en su móvil. Ni siquiera se molestó en borrarlos. Creo que, en el fondo, quería que yo lo descubriera para no tener que cargar ella con la culpa de romper el juguete. Lo siento de corazón, dijo ella, rozando mis dedos con los suyos. Una traición así te fragmenta el alma. Te hace dudar de tu propia capacidad para leer a los demás. ¿Se llega a estar mejor alguna vez?, le pregunté, buscando desesperadamente una respuesta que ella, desde su madurez, pudiera darme. Diana meditó la respuesta, mirando el fondo de su copa. Se vuelve diferente. Dejas de procesarlo cada minuto del día. Empiezas a recordar que eres una persona completa, alguien que existía mucho antes de que ellos llegaran y que seguirá existiendo después. Pero sí, te cambia para siempre. Te vuelve más cauto, más selectivo con quien compartes tus silencios. Tú no pareces una mujer reservada, le señalé. Se me da mucho mejor fingir que antes, confesó con una sonrisa triste. Pero contigo. Contigo siento que no tengo que interpretar ningún papel. Y eso me asusta y me fascina a partes iguales. Después de la cena, salimos a caminar por los jardines. La noche era cerrada y los senderos estaban salpicados de pequeños farolillos que proyectaban sombras alargadas y cálidas sobre la piedra. Caminábamos muy despacio, nuestros hombros rozándose ocasionalmente, la tensión eléctrica entre nosotros creciendo con cada paso. Fernando se detuvo de golpe frente a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Tengo que preguntarte algo y necesito que seas brutalmente honesto conmigo. Mi pulso se aceleró hasta casi hacerme daño en las sienes. Ya está, pensé con terror. Ha atado cabos. ¿Ha visto mi apellido, o ha reconocido algo en mi historia? Se acabó. Dime, logré articular, preparándome para el impacto. ¿Esto qué está pasando aquí? ¿Esto que hay entre nosotros? ¿Tú también lo sientes? ¿O es que yo llevo demasiado tiempo sola y me estoy imaginando una conexión que no existe?
El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me hizo tambalear, seguido de una oleada de culpa aún más amarga. Lo siento, Diana. Lo siento tanto que me asusta. No me había sentido así por nadie en años. Quizás nunca. Y me aterra porque apenas llevamos unos días hablando, pero se siente correcto de una forma que no puedo explicar. Estar contigo es como volver a casa después de un viaje muy largo. Estábamos tan cerca que el aroma de su perfume, una mezcla de sándalo y algo floral, me nublaba el juicio. ¿Y si dejamos que fluya? Propuse, queriendo ganar tiempo al destino. Sin etiquetas, sin presiones. Solo dos personas que se hacen bien. Cuando termine la semana y vuelvas a tu vida y yo a la mía, ya veremos cómo encajar las piezas. Pero ahora, aquí. Solo somos nosotros. Ella me miró intensamente. Bajo la luz tenue de los farolillos, sus ojos brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Quiero besarte, dijo ella, con esa valentía que tanto la caracterizaba. Cada neurona racional de mi cerebro gritaba que era un error catastrófico. Que besar a la madre de mi exmujer era cruzar una línea de no retorno que destrozaría cualquier posibilidad de perdón futuro. Pero allí, en mitad de la sierra, viendo cómo me miraba como si yo fuera su salvación, no encontré ni una sola razón para detenerme. Así que la besé. Fue un beso lento, exploratorio, cargado de toda la honestidad que mis palabras no se atrevían a pronunciar. Ella no se apartó, al contrario, se estrechó contra mí, rodeándome el cuello con sus brazos y devolviéndome el beso con una urgencia que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía, riendo entre dientes. Esto es una locura absoluta, Fernando. Una locura de las que salen en las novelas malas. Yo no soy así. Yo no beso a desconocidos en puentes de piedra a las 12 de la noche. Entonces tenemos suerte, susurré, porque yo no soy un desconocido cualquiera. Caminamos de vuelta al edificio principal del parador, nuestras manos entrelazadas con una fuerza casi infantil. Al llegar a los ascensores, ella no soltó mi mano. Sube conmigo, me pidió. No quiero que esta noche se termine todavía. La seguí a su suite, una estancia amplia con techos altos y un balcón que se abría al abismo oscuro del valle. Pedimos una última botella de vino al servicio de habitaciones y nos quedamos allí, hablando de nuestros miedos y de nuestras esperanzas hasta que el horizonte empezó a teñirse de un gris azulado, anunciando el alba. Debería irme a mi habitación, dije, aunque cada fibra de mi ser deseaba quedarse. O podrías quedarte aquí, a mi lado, respondió ella, suavizando el tono. Solo para dormir, Fernando. No te estoy pidiendo nada más. Simplemente. No quiero que este silencio se llene de soledad ahora mismo. Me quedé. Nos tumbamos sobre la colcha, completamente vestidos, y ella se acurrucó contra mi pecho con una confianza que me partió el corazón. La rodeé con mis brazos y, poco después, sentí como su respiración se volvía rítmica y profunda. Me quedé mirando el techo de la suite mientras la luz del día empezaba a entrar por las rendijas de las cortinas. Tenía que decírselo. Mañana, sin falta. Mañana, nada más despertar, le diría la verdad y aceptaría las consecuencias, por terribles que fueran. Pero al sentir cómo se movía entre sueños, buscando mi calor, supe que mi confesión iba a destruir lo más real y hermoso que me había pasado en toda mi vida adulta. Estaba enamorado de la mujer prohibida, y el tiempo se me estaba agotando. A la mañana siguiente, la burbuja de cristal en la que habíamos vivido se hizo añicos. Me desperté con el sonido rítmico de la cafetera en la suite de Diana. El sol de la sierra entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando cada rincón con una claridad impía que me resultaba casi dolorosa. Diana estaba allí, envuelta en un albornoz de algodón blanco, sirviendo 2 tazas con una sonrisa que denotaba una paz que yo estaba a punto de destruir. Se veía radiante, rejuvenecida,
pero yo sentía la verdad como una losa de granito asfixiante sobre el pecho. Buenos días, Fernando, dijo, dejando una taza humeante frente a mí. Se inclinó y me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto de cotidianidad que me desgarró por dentro. He estado pensando. Cuando bajemos de la sierra, deberíamos vernos en Madrid. Conozco un pequeño restaurante en el barrio de Salamanca, cerca de Juan Bravo, que te encantaría. Es discreto, elegante. Como nosotros. Diana, dije, y mi propia voz me sonó ajena, rota, como si viniera de otro tiempo. Ella se detuvo en seco al notar mi tono. Dejó la jarra de leche sobre la mesa y se sentó frente a mí, escrutando mi rostro con esa mirada inteligente y analítica que tanto me fascinaba. ¿Qué pasa?, preguntó con una calma tensa. Si te estás arrepintiendo de lo de anoche, puedes decirlo sin rodeos. Soy una mujer adulta, Fernando. He pasado por muchas batallas, puedo manejar fue solo un desliz de vacaciones. No es eso. Dios sabe que lo de anoche fue lo más real que me ha pasado en años. Pero hay algo que no sabes. Algo que debí decirte el primer día que te vi en la piscina, antes de que todo esto se nos fuera de las manos. Ella frunció el ceño, su expresión pasando de la curiosidad al recelo. ¿De qué hablas? ¿Me has mentido sobre tu estado civil? ¿Sigues casado? No, no es eso. El divorcio es real. Pero mi es mujer. Se llama Daniela de la Sierra. Su padre es Gerardo de la Sierra. ¿Y su madre? Su madre eres tú, Diana. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Podía oír el zumbido lejano del ascensor del parador y el susurro del viento contra el balcón. La expresión de Diana fue un campo de batalla. Pasó de la confusión absoluta a la incredulidad, y finalmente, a un horror gélido que me heló la sangre. ¿Qué has dicho?, susurró, con la voz apenas audible. Daniela y yo nos conocimos en una fiesta en Madrid hace 3 años. Nos casamos en una ceremonia civil pequeña, casi improvisada, porque tú estabas en aquella misión de cooperación en África. Solo vi fotos tuyas, Diana. Fotos antiguas, fotos de perfil. Por eso no te reconocí al principio. Pero cuando mencionaste la boda en los viñedos de La Rioja y hablaste de Gerardo, todas las piezas encajaron de la forma más cruel posible. Diana se levantó con tal ímpetu que su silla estuvo a punto de volcar contra el suelo. Caminó hacia el ventanal, dándome la espalda, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Sus hombros estaban rígidos, vibrando de furia contenida. «¿Me estás diciendo?», articuló con una voz que cortaba como el hielo, «¿que eres el tipo del que mi hija se divorció hace 6 semanas? El hombre al que ella describió como un abogado frío, distante y obsesionado con el éxito profesional que la ignoraba sistemáticamente». Ella te contó esa versión porque necesitaba una coartada moral para su infidelidad, dije, levantándome también, aunque respetando su espacio. Diana, yo la quería. Trabajaba como un loco para que no nos faltara de nada en ese piso de Chamberí, pero ella me estaba traicionando con su entrenador personal. No soy el monstruo que ella dibujó en sus llamadas de socorro. Eso es irrelevante ahora. Se giró bruscamente, y vi que sus ojos estaban anegados en lágrimas de rabia y humillación. Eres su exmarido. Casi fuiste mi yerno por ley. Dios mío, Fernando. He pasado 3 días desnudando mi alma contigo, contándote secretos que ni mi propia hija conoce. Te he besado. ¿Cómo pudiste ser tan cobarde de dejar que esto llegara tan lejos? Tuve miedo, admití, dando un paso hacia ella. Tuve un miedo atroz a perder esto. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba sin etiquetas, sin esperar nada de mí más que mi compañía. Me enamoré de la mujer de la piscina mucho antes de comprender que era su madre. Vete, dijo ella, señalando la puerta con una mano que temblaba.
Sal de aquí ahora mismo. Diana, por favor, escúchame. He dicho que te vayas. Gritó, y su voz se quebró. No quiero volver a ver tu cara en lo que me queda de vida. Recogí mis cosas de la habitación de al lado en un estado de trance. Esa misma tarde, abandoné el parador de Gredos bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. El viaje de vuelta a Madrid por la Nacional fue un descenso a los infiernos. Me sentía el ser más despreciable del planeta, un traidor por partida doble. Pero, por mucho que intentara odiarme, no podía dejar de pensar en ella. No en la madre de Daniela, sino en la mujer que amaba el vino tinto, que leía entre líneas y que me había devuelto la fe en mí mismo. Pasaron 2 meses agónicos en Madrid. Intenté sepultarme bajo montañas de expedientes en el despacho, pero cada rincón de la ciudad me hablaba de ella. Hasta que un día recibí un correo electrónico sin asunto. Solo contenía una dirección y una hora. Una pequeña cafetería con soledad cerca del Parque del Retiro. Fui, con el corazón martilleando contra las costillas. Ella estaba allí, sentada en una mesa al fondo, bajo un cuadro antiguo. Se veía diferente. Más delgada, con unas ojeras sutiles que no lograban apagar su elegancia, pero con una determinación nueva en la mirada. He hablado con Daniela, fue lo primero que soltó cuando me senté, sin preámbulos ni saludos. Y no hemos hablado de nosotros. Hemos hablado de vuestro matrimonio. Le hice las preguntas que nunca me atrevía a hacerle por miedo a herirla. Por primera vez, no dejé que me manipulara con sus dramas de víctima. Y finalmente, lo admitió. Admitió lo del entrenador. Admitió que te usó como chivo expiatorio para limpiar su conciencia. Diana, no quería que tu relación con ella se fracturara por mi culpa. La fractura ya estaba ahí, Fernando. Mi hija tiene demasiado de Gerardo, cree que los demás son satélites que deben orbitar alrededor de sus necesidades, suspiró, tomando un sorbo de café con las manos temblorosas. He pasado estos 2 meses pasando por todas las fases. El odio hacia ti, el asco hacia mí misma. Y luego la comprensión de que nada de eso borraba lo que sentí en aquel puente de Gredos. ¿Y qué sientes ahora? Pregunté, sintiendo que mi vida dependía de su respuesta. Siento que la vida es demasiado corta y demasiado cínica como para desperdiciar una conexión real por culpa de las convenciones sociales o el que dirán. Daniela se pondrá furiosa, Gerardo dirá que he perdido el juicio por la menopausia y la gente de nuestro círculo hablará hasta quedarse sin aliento. Que hablen, dije, cubriendo su mano con la mía. Esta vez, Diana no la retiró, entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza desesperada. Va a ser un camino muy difícil, Fernando. Casi imposible. Lo sé, respondí, mirándola a los ojos. Pero prefiero una vida complicada contigo que una existencia perfecta y vacía sin ti. Pasó un año completo desde aquel café en el Retiro. Nuestra relación no fue, ni mucho menos, un camino de rosas, especialmente durante los primeros meses. Cuando Daniela se enteró de lo nuestro, la reacción fue, como cabía esperar, una explosión nuclear de reproches y drama. Hubo gritos que retumbaron en las paredes de los restaurantes, llamadas de madrugada cargadas de veneno y meses de un silencio absoluto que pesaba más que cualquier palabra. Incluso Gerardo intentó intervenir, utilizando su red de contactos para amenazarme con hundir mi reputación en el sector legal de Madrid. Pero, contra todo pronóstico, Diana se mantuvo firme. Por primera vez en su vida, se negó a hacerse pequeña o a pedir perdón por existir para que los demás se sintieran cómodos. Decidió que su felicidad no era negociable y, poco a poco, el ruido del mundo exterior empezó a perder fuerza frente a la solidez de lo que habíamos construido. 8 meses después de aquel primer encuentro fortuito en Gredos, decidimos regresar al mismo parador. No por nostalgia barata, sino porque necesitábamos cerrar el círculo en el lugar donde todo, de la forma más caótica y hermosa, había empezado.
Reservamos un fin de semana largo, lejos del bullicio de la capital y de las miradas de juicio. Pasamos los días recorriendo los mismos senderos de pinos, sintiendo el aire puro de la sierra limpiar los restos de amargura que aún quedaban en nosotros. Las tardes las pasábamos en la terraza, viendo cómo el sol se ponía tras los picos, pero esta vez ya no éramos dos extraños compartiendo silencios, sino dos compañeros que conocían cada cicatriz del otro. La última noche, la encontré junto a la piscina infinita. Estaba de pie en la parte poco profunda, con el agua cristalina acariciando sus tobillos, exactamente igual que la primera vez que la vi. Llevaba el mismo bañador azul marino y mantenía esa elegancia innata, pero había algo diferente en su silueta. Parecía más ligera, como si finalmente se hubiera despojado de la armadura que la protegía del mundo. Estaba en paz con su propia historia. Me acerqué por detrás, sin hacer ruido sobre la piedra fría, y la rodeé con mis brazos por la cintura. Apoyé mi barbilla en su hombro, inhalando ese aroma a sándalo que ya se había convertido en mi hogar. ¿Disfrutando de las vistas o todavía conversando con las montañas? Susurré al oído. Ella se giró entre mis brazos, sonriendo con una ternura que me desarmó, y me besó con la calma de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Cuando se apartó apenas unos centímetros, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna con una intensidad nueva. Te quiero, Fernando, dijo, y la palabra quiero sonó rotunda, sin el miedo que la empañaba meses atrás. Yo también te quiero, Diana. Más de lo que alguna vez creí posible. Nos quedamos allí abrazados mientras el cielo de la sierra madrileña se oscurecía hasta volverse de un azul profundo, salpicado de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Ambos habíamos sido rotos por personas que nunca supieron ver nuestro valor, ambos habíamos perdido pedazos de nosotros mismos que pensamos que jamás recuperaríamos en el mercado del desamor. Pero allí, junto a la piscina donde el destino nos tendió una emboscada, comprendí que la vida tiene una forma extraña de sanar las heridas. A veces las flores más resistentes crecen sobre la tierra quemada. A veces tienes que perderlo todo, tu matrimonio, tu seguridad, tu reputación, para encontrar exactamente lo que estabas buscando sin saberlo. 2 semanas después de aquel viaje, ocurrió el milagro que Diana tanto esperaba. Daniela llamó a su madre. La conversación fue breve, cargada de silencios incómodos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo, pero fue un comienzo. No estaba lista para aceptarnos, ni para sentarse a la mesa con nosotros, pero estaba dispuesta a dejar de odiarnos. Y para nosotros, en ese momento, era más que suficiente. Diana y yo construimos algo real, algo honesto y libre de las sombras de Gerardo y Daniela. Un amor que ninguno de los dos esperaba encontrar a esas alturas de la vida, pero que ambos, de manera desesperada, necesitábamos para volver a sentirnos vivos. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Todo debería haber sido tranquilo. Un domingo por la mañana cualquiera, de esos en los que Madrid despierta despacio, con el aroma de los huevos en la sartén y el sol de la capital entrando a raudales por el ventanal del salón. Yo estaba a lo mío, medio absorto en la pantalla del móvil repasando la jornada de liga, disfrutando de ese ritmo pausado que solo se consigue en el desayuno de un día festivo. Vanessa, pásame el zumo, ¿quieres? Pregunté, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. De repente, el cristal estalló como un disparo de fogueo. Me puse derecho de un salto cuando la jarra de vidrio se estampó contra el azulejo de la pared y explotó en 1000 pedazos. El zumo de naranja salió volando, casi a cámara lenta, salpicando con un rastro pegajoso todos los armarios blancos y la encimera de cuarzo de la cocina que tanto nos había costado elegir. Ella estaba allí de pie, con los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos y el pecho agitado por una respiración errática, cargada de una furia que no vi venir. No soy tu sirvienta, David, soltó con una rabia contenida,
una que parecía haber estado macerándose durante meses. Parpadeé varias veces, totalmente descolocado. Para mí, era una pregunta normal, una rutina de pareja, la inercia de años compartiendo mesa. Oh, ahórrate ese numerito de hombre corriente y trabajador. Me espetó, señalándome con el dedo índice como si fuera un arma cargada. Todas las semanas es el mismo patrón. Pásame esto, tráeme aquello, ¿me acercas la sal, cariño? Ya ni siquiera me ves, David. Te has acostumbrado tanto a que esté aquí que me he vuelto parte del mobiliario. Me levanté despacio, sintiendo como la silla crujía bajo mi peso en medio de aquel silencio tenso que siguió a su grito. Vanessa, por Dios, solo era un poco de zumo. No te he pedido que subas al tejado a arreglar las tejas, le dije, forzando la voz para mantener una calma que ya no sentía. ¿De verdad crees que esto es por el puñetero zumo? Soltó una carcajada seca, afilada, que me erizó la piel. Me tratas como a un personaje secundario en el guión de tu vida, como si mi único propósito en este mundo fuera orbitar a tu alrededor. Sonreír, servir la cena y estar calladita mientras tú descansas de tu duro día. Esquivé con cuidado los cristales rotos que alfombraban el suelo. Eso no es justo y lo sabes. Sabes perfectamente que yo también arrimo el hombro en esta casa cuando hace falta, respondí, bajando el tono, intentando que los vecinos no se enteraran de nuestra miseria. Ella entrecerró los ojos con un desprecio que me atravesó. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste la colada sin que yo te lo tuviera que pedir por favor? ¿O que limpiaste el baño a fondo? Apareces cuando todo es fácil, David, cuando la cena está puesta, pero soy yo la que carga con todo el peso invisible de esta casa. Aquello me dolió de verdad. Y no voy a mentir, una parte de mí quiso contraatacar con saña, recordarle que he hecho muchísimas horas extras en la oficina, que soy yo quien mantiene el nivel de vida y que esta hipoteca del adosado no se paga con sonrisas. Pero me contuve. Todavía no era el momento de incendiarlo todo. En su lugar, me agaché en silencio para empezar a recoger los trozos de cristal que brillaban bajo el sol. Y ahí fue cuando ocurrió. Un corte limpio, traicionero y profundo atravesó la yema de mi pulgar. La sangre brotó al instante, de un rojo intenso, goteando rítmicamente sobre el suelo claro de la cocina. Maldita sea. Siseé entre dientes, presionando la herida con fuerza. Vanessa miró hacia abajo, hacia mi mano ensangrentada. Por un segundo, un breve e ilusorio segundo, pensé que su enfado se ablandaría, que el instinto de cuidado ganaría la batalla y que correría a por el botiquín o a preguntarme si estaba bien. Pero no se movió ni un milímetro. Se quedó allí quieta, de brazos cruzados, con los labios apretados en una línea gélida. Yo sangraba en su cara y ella ni siquiera se inmutaba. ¿Qué te ha pasado, Vanessa? ¿En qué te has convertido? Le pregunté, mientras taponaba el corte con una servilleta de papel que pronto se volvió granate. Ella me sostuvo la mirada, con unos ojos que no reconocí. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, David? Eso es lo que deberías preguntarte, replicó. ¿No te das cuenta de lo muerto que está este matrimonio? Está hueco. ¿Crees que un corte en el dedo duele? Intenta sentirte invisible, como un fantasma en tu propia casa, todos los días de tu vida. Eso es dolor. Eso es una tontería y una exageración, salté, poniéndome en pie de nuevo, ignorando el latido punzante de mi pulgar. He estado aquí siempre. Nunca te he engañado. Jamás te he mentido. He construido esta vida con esfuerzo para nosotros. Y en algún momento del camino, David, dejaste de construirla conmigo para construirla solo para ti. Su voz se quebró ligeramente por primera vez, pero recuperó la compostura al instante. El silencio que siguió fue brutal, denso como el plomo. Fuera,
ajeno al desastre, se oía el trino de un pájaro y el zumbido lejano del cortacésped de algún vecino, pero en nuestra cocina se respiraba el aire pesado de una zona de guerra tras el bombardeo. Finalmente, ella rompió el hechizo. Me voy, dijo con una frialdad que me heló la sangre, agarrando las llaves del coche del mueble de la entrada. ¿A dónde vas?, pregunté, sintiendo un vacío repentino en el estómago. A cualquier sitio donde no estés tú, sentenció antes de salir y dar un portazo que hizo vibrar los cuadros del pasillo. Mis hombros cayeron de golpe y la tensión me abandonó en oleadas de agotamiento que no podía controlar. Miré a mi alrededor. Cristales rotos, el charco de zumo volviéndose pegajoso y una servilleta empapada en sangre. Entonces, con una claridad aterradora, lo comprendí. Esto no era solo una bronca de domingo, no era una simple grieta. Era el sonido del colapso total de lo que yo llamaba hogar. Reservé aquel viaje a la desesperada, con la fe ciega de quien intenta reanimar un corazón que ya no late. Pensaba que, tal vez, un cambio de aires, dejar atrás el asfalto de Madrid y el silencio sepulcral de nuestro adosado, podría arreglar algo de lo mucho que se había roto entre nosotros. Alicante siempre había sido el refugio de Vanessa, nuestro lugar seguro. Recordaba con una punzada de nostalgia aquellos veranos en los que corríamos hacia la orilla como niños, con la piel salada, y terminábamos llenando de arena la habitación del hotel mientras nos reíamos por cualquier tontería, peleándonos por ver quién elegía la lista de reproducción en el coche durante los trayectos por la carretera de la costa. Recordaba todo aquello con una nitidez dolorosa mientras la observaba ahora, sentada frente a mí en el balcón de un hotel de 5 estrellas, con el rumor hipnótico del Mediterráneo rompiendo bajo nuestros pies. Pero la mujer que tenía delante no era la Vanessa de mis recuerdos, lo que veía era a una absoluta extraña que apuraba un cóctel de mango, pegada a la luz azul de la pantalla de su móvil como si fuera su único respiradero. ¿Te gusta el hotel?, pregunté en voz baja, intentando romper el muro de hielo que nos separaba. Ella apenas se dignó a levantar la vista 1 milímetro. ¿Está bien? Bien. Esa palabra no era una respuesta, era un arma con colmillos. Solo bien. Forcé una pequeña risa, intentando recuperar aquel tono juguetón que solía funcionar entre nosotros hace años. Nos han dado un upgrade a una suite gratis por ser clientes habituales. Antes te volvía loca este sitio, el diseño, las vistas. Supongo que he cambiado, David, dijo ella, dejando la copa sobre la mesa de forja con un golpe seco, más fuerte de lo necesario. Dejé que sus palabras flotaran en el aire denso, cargadas de un subtexto que me negaba a aceptar. No se disculpó por su frialdad. No explicó por qué parecía estar a miles de kilómetros de distancia. El viento soplaba desde el mar, cálido y cargado de salitre. Normalmente, esa brisa alicantina habría disuelto cualquier tensión, pero hoy no era suficiente. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí exactamente, Vanessa?, pregunté al fin, perdiendo la paciencia. Porque tengo la sensación de que estoy arrastrando a un fantasma por todo el resort. Ella arqueó una ceja, con una expresión de cansancio infinito. ¿De verdad quieres montar una escena ahora? Creo que ahora es el único momento en el que pareces estar presente para hablar, respondí tajante. Y aún así, sacarte una frase seguida es como sacarte las muelas. Puso los ojos en blanco, un gesto que me dolió más que un insulto, y apartó la mirada hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el azul profundo del mar. ¿Qué quieres que haga, David? ¿Que te dé las gracias efusivamente por traerme aquí como si esto fuera un reinicio romántico de película? Quería que tuviéramos un momento para nosotros, repliqué, y el enfado empezó a asomar en mi voz sin que pudiera evitarlo. Un respiro. Algo que fuera real, no este silencio fingido. Pero siento que soy el único que está poniendo de su parte para que esto no se hunda. Su risa fue silenciosa, casi amarga, una vibración que no llegó a sus ojos. David, ¿de verdad eres tan ingenuo?
¿Crees que reservar un fin de semana de lujo arregla lo que lleva meses muerto? El amor no se puede programar en el calendario como si fuera una cita en el dentista. Tensé la mandíbula, sintiendo el latido de la cicatriz en mi dedo. No, pero pensé que si te recordaba quiénes solíamos ser, tal vez algo de esa chispa volvería. Se giró hacia mí de golpe, con los ojos endurecidos como piedras. ¿Sabes qué es lo único que ha vuelto? Dijo con una lentitud cruel. La sensación de estar atrapada. Eso es lo que es este hotel. Una jaula de lujo con vistas al mar. Eso no es justo, Vanessa, le solté, herido. Me traes aquí, finges que seguimos siendo esa pareja de anuncio y esperas que me deshaga en gratitud. Su voz subió de tono, atrayendo las miradas de un balcón cercano. Pero David, ya no soy esa chica de veintitantos. Ya no me emociono por los albornoces del hotel ni por las cenas a la luz de las velas frente al mar. Eres tú el que sigue aferrado con uñas y dientes a una versión de nosotros que ya no existe. Me levanté bruscamente, y el ruido de la silla contra la madera del balcón chirrió con una violencia que rompió la calma del atardecer. ¿Y qué esperas que haga, Vanessa? ¿Vas a seguir castigándome por el simple hecho de intentarlo? Por quererte. Me sostuvo la mirada durante un largo rato, buscando algo en mis ojos que quizá ya no encontraba, y luego volvió a mirar hacia la nada. No creo que me quieras a mí, murmuró con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. Creo que quieres la idea que tienes de mí en tu cabeza. Esa que siempre se reía de tus chistes y te hacía tortitas los domingos por la mañana. Se me cerró la garganta, sintiendo el peso de la verdad y el reproche. Tú solías ser esa persona, Vanessa. No me la inventé. Sí, susurró ella, y por un instante vi una sombra de tristeza real en su rostro. Lo era. Pero hace mucho tiempo que dejé de serlo y tú no quisiste darte cuenta. Nos quedamos en silencio un buen rato, un silencio denso que parecía pesar más que el propio aire húmedo del anochecer. El sonido rítmico del Mediterráneo seguía llegando a la costa, indiferente a nuestra tragedia personal. Abajo, en el paseo marítimo, una pareja caminaba de la mano, sus risas suaves y descuidadas subían hasta el balcón como un eco de otra vida, acentuando el abismo que se estaba abriendo entre nosotros dos. Me apoyé en la barandilla metálica, sintiendo el frío del acero, y bajé la voz, temiendo que si hablaba demasiado alto todo saltaría por los aires. ¿Cuándo dejaste de ser esa persona, Vanessa? Pregunté, buscándola con la mirada. Ella no fingió que no me entendía. No hubo gestos de confusión ni defensas automáticas. Solo soltó un suspiro largo, de esos que parecen vaciar los pulmones por completo. No lo sé con certeza. Quizá fue cuando me di cuenta de que me sentía más viva en el silencio de mis propios pensamientos que en nuestras conversaciones de compromiso. O tal vez el día que te miré al otro lado de la mesa y sentí que, aunque tus ojos estaban sobre mí, ya no me veías. Yo te veo, Vanessa, dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente en mis oídos. No, David. Me observas, analizas si estoy de buen humor o si he hecho la compra, pero hace mucho tiempo que no me ves de verdad. Soy una constante en tu paisaje, nada más. Aquello me dolió más de lo que esperaba, una punzada seca en el pecho, porque en el fondo de mi conciencia sabía que sus palabras no eran fruto del rencor, sino de una observación clínica. Vine a este viaje esperando encontrar una señal, algo a lo que agarrarme, admití, sintiéndome de repente muy pequeño. Y yo vine para estar segura de lo que ya sospechaba, dijo ella, girándose por fin para encararme. Me volví hacia ella con el corazón latiendo a mil por hora, golpeando contra mis costillas. ¿Segura de qué exactamente? Me miró a los ojos sin dudarlo ni un segundo, con una determinación que me dio escalofríos. ¿De qué he terminado con esto, David? De que ya no me queda nada que ofrecerte ni nada que esperar de ti. Se levantó con una elegancia gélida y entró en la habitación. Cerró la puerta corredera de cristal tras de ella sin violencia.
No fue un portazo dramático, fue solo un pequeño y seco clic final, el sonido de una cerradura encajando para siempre. Me quedé allí solo, aferrado a la barandilla mientras el mar seguía su curso. De repente, el olor a sal ya no me recordaba a la libertad de las vacaciones, ahora olía a óxido, a naufragio y a pérdida. El corte de mi pulgar estaba empezando a cicatrizar, formando una costra dura, pero todavía me enviaba un latido de dolor cada vez que rozaba cualquier superficie. Ese pequeño pinchazo constante se convirtió en una especie de extraño compañero, un recordatorio físico no de los cristales rotos en la cocina, sino del estado de nuestro matrimonio. De vuelta en Madrid, la casa se sentía diferente, más grande y más fría. Me sentaba a menudo a la mesa del comedor, trazando con la yema del otro dedo la línea rosada y tierna de mi pulgar. Todo estaba en un silencio sepulcral, pero no era ese silencio cálido de las mañanas de domingo de antaño. Era un silencio vigilante. Vanessa estaba arriba, encerrada en el despacho o en el dormitorio de invitados, o eso suponía yo. Últimamente se movía por la casa como una sombra, desaparecía en las habitaciones sin hacer el más mínimo ruido. Ya había dejado de preguntarle a dónde iba o qué hacía, sus respuestas eran muros infranqueables. El viaje a Alicante terminó en un vacío total. El trayecto de vuelta por la 3 fue un suplicio de horas sin cruzar palabra. Volvimos a casa como dos conductores que saben que se han pasado su salida en la autopista hace cientos de kilómetros, pero siguen conduciendo por inercia, esperando simplemente a que la carretera se desmorone bajo sus pies. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Se reía más mirando la pantalla del móvil que cuando compartía espacio conmigo. Sus dedos volaban sobre el cristal a todas horas, moviéndose con una agilidad nerviosa, como si estuviera ensayando para un papel importante en una obra de teatro de la que yo no tenía el guión. Una noche, mientras el televisor iluminaba el salón con imágenes que ninguno veía, le pregunté con quién hablaba con tanto interés. Ni siquiera se molestó en girar la cara hacia mí. Con las primas, con Bianca, respondió con una naturalidad ensayada. Pero su sonrisa, esa curva leve y brillante en sus labios, no encajaba con la respuesta. Esa era la sonrisa que uno le dedica a una novedad excitante, a algo prohibido o a alguien que te hace sentir vivo de nuevo. La veía hacer scroll infinito durante la cena, durante las películas que ya no veíamos, mientras yo intentaba desesperadamente sacar temas triviales como la renovación de la hipoteca o los problemas de presupuesto en la oficina. ¿Me has oído, Vanessa? Pregunté una vez, harto de hablarle a una pared. Parpadeó, regresando de algún lugar lejano. ¿Qué? Perdona, David, estaba leyendo una cosa importante en el grupo familiar. Sí, dije en voz baja, sintiendo una amargura que me quemaba la garganta. Ya me he dado cuenta de lo importante que es. Intenté autoconvencerme de que era el estrés, de que todos los matrimonios pasan por baches y épocas de aislamiento, pero mi instinto me gritaba que esto no era un bache. Era un desalojo. Se sentía como si ella estuviera haciendo las maletas mentalmente, guardando cada pedazo de su vida en cajas invisibles, lejos de mi alcance, preparándose para el momento de cerrar la puerta principal por fuera. Vanessa solía tener el don de iluminar cada estancia de la casa, incluso cuando regresaba agotada tras una jornada interminable. Su energía, vital y arrolladora, llenaba rincones de nuestro hogar que yo ni siquiera era consciente de que estaban vacíos. Pero ahora, aunque compartiéramos el mismo techo y los mismos metros cuadrados, era como si la contemplara a través de un cristal empañado por el vaho. Borrosa, muda, irremediablemente lejana. Empezamos a cenar envueltos en un silencio espeso, sentados en extremos opuestos del sofá como si hubiera una frontera invisible entre nosotros, y dormíamos espalda contra espalda, como dos extraños que comparten una cama de alquiler en un hostal de mala muerte. Una noche, el frío me sacó del sueño. Me desperté a las 2 de la mañana y noté que su lado de la cama estaba vacío y la sábana, ya fría. Bajé las escaleras a oscuras y la encontré en el salón,
acurrucada bajo una manta de lana, con la luz azulada del móvil brillando en su rostro y reflejándose en sus pupilas. ¿Estás bien?, pregunté desde el último peldaño. Ni saltó, ni se inmutó, ni mostró la más mínima sorpresa por mi presencia. No podía dormir, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla, donde sus dedos se movían con una agilidad febril. Me quedé allí plantado un segundo más, observando su rostro concentrado, iluminado por una conversación ajena a la que yo no había sido invitado. Era un cuadro de soledad compartida. Luego me di la vuelta y subí las escaleras en silencio. Ella ni siquiera hizo el amago de seguirme. A la mañana siguiente, intentando forzar una normalidad que ya no existía, me levanté temprano y preparé café para los dos. El aroma del café recién hecho inundó la cocina. Vanessa entró ya vestida con su traje de oficina, impecable y distante, sin apenas dedicarme un parpadeo. «¿Tienes el café ahí, en la encimera?», dije, acercándole su taza favorita. Lo miró de reojo, como si fuera un objeto extraño. «Déjalo, ya me tomaré uno en la máquina de la oficina». «Tengo prisa», soltó mientras recogía sus llaves. Eso fue todo. Sin un gracias, sin una mueca que se pareciera a una sonrisa. Solo un rechazo silencioso en una habitación que, apenas un año antes, era el epicentro de nuestras risas. Al caer la noche, volví a sentarme a la mesa del comedor. Mismo sitio, mismo plato, mismo silencio cortante. Mi dedo rozó distraídamente el borde de la madera y la cicatriz del pulgar me envió un pinchazo de dolor. Es curioso cómo el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar mucho más rápido que el corazón. Miré la silla vacía frente a mí. El chalé adosado que compramos con tanta ilusión hace 2 años en las afueras de Madrid empezaba a recordarme a una oficina de ventas o a un piso piloto. Todo estaba iluminado, limpio y decorado con gusto, pero carecía de vida. Éramos 2 actores mediocres siguiendo las marcas en el suelo de una obra de teatro que ninguno de los dos se atrevía a clausurar. Mis ojos se desviaron hacia la foto de nuestra boda que aún colgaba cerca del recibidor. Estábamos en Sevilla, radiantes bajo un sol de justicia, ella con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada pura y mi brazo rodeando con fuerza su cintura. Aquella foto siempre había sido mi ancla, pero ahora solo me hacía pensar en que ya no conocía a la mujer de la imagen. Y lo que era peor, no estaba seguro de si ella conservaba algún recuerdo real de quién era yo. Se suponía que iba a ser una cena tranquila. Pollo a la plancha, verduras asadas y una botella de tinto que descorchamos por pura inercia, no por ganas de brindar. Vanessa apenas probó bocado, jugaba con la comida moviéndola de un lado a otro del plato. Pero su móvil, en cambio, devoraba toda su atención. Un ping, un toque rápido en la pantalla, una sonrisa fugaz que no era para mí, y otro ping. Llevaba semanas sumergida en ese bucle. Había intentado ignorarlo, obligándome a no ser ese tipo de marido celoso y desconfiado que tanto despreciaba. Pero esa noche, algo en mi interior terminó de resquebrajarse. ¿Quién te escribe tanto a estas horas?, pregunté, forzando una voz calmada pero firme. Ni siquiera levantó la vista. Es Bianca, mi prima. Ya te lo dije. Ping. ¿Y Bianca te escribe siempre durante la cena? ¿Y a medianoche? ¿Y nada más despertarte? Insistí, sintiendo como la sangre me subía a las sienes. Dejó el tenedor despacio sobre la loza, con movimientos calculados, y sus ojos chispearon con una furia fría cuando por fin se encontraron con los míos. ¿A qué quieres llegar exactamente, David? ¿Cuál es el interrogatorio de hoy? Solo estoy haciendo una pregunta lógica. No, me estás controlando, saltó ella, alzando la voz sin previo aviso y poniéndose a la defensiva, como si fuera una adolescente castigada que tiene que dar un parte de cada uno de sus movimientos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, tratando de no perder los papeles. Pregunto porque yo también vivo en esta casa.
Porque antes hablabas conmigo y ahora parece que solo existes para ese teléfono. Ella soltó un bufido de puro desprecio que me golpeó como una bofetada. Así que ahora resulta que no puedo tener una conversación privada sin tu visto bueno. Vanessa, por favor. Llevas días pegada a ese aparato. Apenas me diriges la palabra si no es para pedirme que te pase algo. Y cada vez que pregunto, o es Bianca o es nada. Así que perdóname si he dejado de creerte, sentencié. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido estridente que resonó en toda la planta baja. El tenedor chocó contra el plato con un sonido metálico definitivo. Siempre haces lo mismo, dijo, ya de pie, cruzándose de brazos con una postura de combate. Conviertes cualquier niñedad en un interrogatorio policial, como si estuviera sentada en el banquillo de un juicio. Porque soy tu marido, dije en voz baja, casi en un susurro cargado de amargura, no un idiota al que puedes engañar en su propia cara. Eso la dejó muda un instante. No hubo gritos de indignación ni lágrimas de drama. Solo me miró fijamente, con una frialdad que me caló hasta los huesos y luego, sin añadir ni una sílaba, subió las escaleras a zancadas. Por un segundo eterno pensé que aquello sería todo, otra noche de silencio gélido hasta el amanecer. Pero cuando oí el inconfundible sonido metálico de una cremallera de maleta recorriendo el pasillo de arriba, el pecho se me encogió de forma violenta. Me levanté de la mesa de un salto. ¿Vanessa? No hubo respuesta. Subí los escalones de dos en dos, con el corazón en la garganta. Al entrar en el dormitorio, la vi lanzando ropa a una bolsa de viaje con movimientos rápidos, mecánicos y decididos. No había dudas en ella, ni vacilación. ¿De verdad te vas? Pregunté, atónito por la entereza casi quirúrgica que mostraba. Siguió doblando jerseys sin detenerse. Sí. ¿Y a dónde piensas ir a estas horas? Me miró como si le hubiera preguntado una obviedad absurda, como si el cielo fuera verde. A cualquier sitio que no se sienta como esta casa, David. A cualquier parte donde pueda respirar. Vanessa, por favor, recapacita. Ni siquiera vas a hablar conmigo como personas adultas. Te vas en mitad de la noche como si yo no significara nada, como si no existiera. Yo intenté hablar contigo 1000 veces, masculló, cerrando la cremallera de un tirón seco que sonó a sentencia, pero tú nunca quisiste escuchar lo que no te convenía. Y con eso, agarró la maleta y pasó por mi lado dejándome atrás, como si fuera un mueble más del pasillo. La puerta principal se cerró con un estruendo que pareció hacer vibrar los cimientos del adosado un minuto después. La llamé al móvil 3 veces seguidas, no hubo respuesta, solo el buzón de voz. Me senté en el borde de la cama vacía, con el teléfono en el regazo, mirando fijamente a la pared. Su almohada todavía conservaba el aroma de su champú cítrico. Sus zapatillas de estar por casa seguían junto al armario. Pero la mujer a la que pertenecían se había marchado, y esta vez tenía la certeza absoluta de que no pensaba mirar atrás. Había pasado una semana exacta desde que Vanessa cruzó el umbral de la puerta y el estruendo de la cerradura puso fin a nuestra vida en común. 7 días de mensajes lanzados al vacío sin respuesta, 7 noches eternas durmiendo al borde de una cama que se sentía como un desierto de sábanas frías, y 7 mañanas preparando un café solitario cuyo aroma solo me recordaba su ausencia. El silencio en nuestro adosado no era ruidoso ni dramático, era algo mucho peor, era indiferente. Se sentía como si las paredes, los muebles y hasta la luz que entraba por las persianas ya hubieran aceptado, mucho antes que yo, que ella no volvería. No se lo había contado a nadie, ni a mis padres ni a mis amigos, porque me negaba a admitir que se había marchado así, de esa forma tan quirúrgica y cruel, después de todo lo que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Seguía esperando, con una esperanza patética y residual, que en cualquier momento entrara por la puerta cargada con bolsas de la compra, quejándose con esa cara de fastidio tan suya cuando el tráfico de la M30 o un accidente en el nudo de Manoteras la retrasaba.
pero la realidad fue mucho más cruda. El sábado por la mañana, mientras enjuagaba mecánicamente mi taza, oí 3 golpes secos y firmes en la puerta principal. Al abrir, me encontré con una imagen especular que me dejó sin aliento. Allí estaban ellas, Bianca y Brenda, las primas gemelas de Vanessa. Compartían sus mismas ondas castañas y esas facciones marcadas que tanto me habían fascinado, pero donde antes me recibían con abrazos efusivos y charlas interminables sobre la familia, hoy se presentaban serias, con la mirada esquiva y los labios apretados en una línea de tensión. «Hola, David. ¿Podemos pasar?», preguntó Brenda, la más directa de las dos. Me hice a un lado mecánicamente, sintiendo como el estómago se me encogía hasta volverse un nudo. «Claro, pasad». «¿Pasa algo malo? ¿Sabéis algo de ella?». Se intercambiaron una de esas miradas rápidas y cargadas de significado que solo tienen los que guardan un secreto tan pesado que quema al contacto. Nos sentamos en el salón, el mismo sofá donde Vanessa y yo solíamos planear viajes que ahora nunca ocurrirían. Bianca sostenía su teléfono móvil con fuerza, como si el aparato fuera a estallar de un momento a otro. «Mira, David», empezó Brenda, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «No estaríamos aquí, en tu casa, si esto no fuera algo realmente serio. Hemos intentado localizar a Vanessa por todos los medios, pero a nosotras tampoco nos coge el teléfono desde hace días. Y acabamos de enterarnos de dónde está realmente». Me puse tenso, sintiendo un sudor frío recorriéndome la nuca. «¿Dónde? ¿Está bien?». Brenda tragó saliva con dificultad, como si las palabras le rasparan la garganta. «Está en Cancún, México. Se ha ido del país, David. Y no se ha ido sola». Parpadeé varias veces, procesando la información como si fuera un idioma que no terminaba de entender. Bianca, sin decir una palabra, me tendió su teléfono para que viera la pantalla. Era una fotografía nítida, brillante, cruel. En ella aparecía un hombre de unos 40 años, con el cuerpo trabajado de gimnasio y la cabeza rapada, haciéndose un selfie en una playa de arena blanca y aguas turquesas. Tenía el brazo rodeando con posesión a una mujer. Era Vanessa. Llevaba un bikini rojo que yo no le había visto en mi vida y se reía de esa forma tan auténtica que hacía tiempo que no me dedicaba a mí, apoyada en el hombro de ese desconocido, con las gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecía una foto sacada de una revista de lujo, un día cualquiera de unas vacaciones perfectas. El pie de foto era una puñalada de realidad. En el paraíso con mi reina. Sin arrepentimientos, noches de Cancún viviendo la vida. Me quedé mirando la imagen durante un siglo. Al principio, mi cerebro se negaba a aceptarlo, parecía ella, pero el aura que desprendía era la de una extraña. Era una versión de Vanessa que yo no conocía, una mujer capaz de borrar una década de matrimonio y marcharse al otro lado del charco sin mirar atrás ni una sola vez. «Nos pidió dinero prestado el mes pasado», añadió Brenda, rompiendo el silencio con una voz que temblaba de indignación. «Dijo que era para una urgencia médica grave, que necesitaba 5.000 euros de cada una de inmediato. Nos juró por la memoria de nuestra abuela que nos lo devolvería en cuanto saliera la liquidación de un seguro de vida que tenía pendiente. Ahora sabemos que todo era una sarta de mentiras para financiarse la fuga». Le devolví el móvil a Bianca, concentrándome en que no me temblara la mano, aunque por dentro me estaba desmoronando. «¿Desde cuándo conoce a ese tipo?», pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. «No estamos seguras de las fechas, pero por lo que hemos podido rastrear en redes y por amigos comunes que ahora han empezado a hablar, creemos que esto viene de muy lejos, David». «De mucho antes de vuestro viaje a Alicante», respondió Brenda con amargura. La habitación, a pesar del sol que entraba por el ventanal, se sintió de repente gélida. «Pensé que solo estaba enfadada conmigo», dije en un susurro apenas audible. «Que necesitaba aire, espacio para pensar».
Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sería capaz de esto. No está pensando con claridad, David, intentó consolarme Bianca, poniéndome una mano en el hombro. Esto no tiene que ver contigo, con quién eres tú o con cómo la trataste. Es algo que ella ha decidido romper por dentro. Asentí despacio, aunque el dolor que me oprimía el pecho me decía lo contrario. Estaba en Cancún con otro, burlándose de nuestra historia, haciéndose fotos de enamorada y estafando a su propia sangre sin la menor intención de reparar el daño. Y ni una sola vez, ni un solo segundo en todos estos días, se había dignado a enviarme un mensaje para decirme que estaba viva. Pensamos que merecías saber la verdad por nosotras, antes de que te enteraras por terceras personas o por Instagram, dijo Brenda, tocándome la rodilla con afecto. Gracias, respondí con un hilo de voz. De verdad, gracias por venir. Se marcharon poco después, con la culpa y la vergüenza reflejadas en sus rostros, aunque ellas fueran tan víctimas de los engaños de Vanessa como lo era yo. Me quedé en el salón durante horas, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el sofá vacío. No sentí rabia, al menos no todavía. Solo sentí una claridad fría, estática y terminal, como cuando sales a la calle tras la primera helada del invierno. Todo parece seguir en su sitio, pero en el fondo sabes que algo vital ha muerto para siempre. Pasó un mes más. Empecé, poco a poco, a acostumbrarme al vacío sonoro de nuestra casa en las afueras de Madrid. Me refugié en el trabajo, cerrando cuentas pendientes y esforzándome al máximo por no asomarme al precipicio de las redes sociales, donde cada imagen podía ser una trampa. Pero una tarde de martes, mientras el sol se ponía tras los edificios, sonó el teléfono. Era Brenda. David, ella ha vuelto. Vanessa está en España, soltó sin preámbulos. Mi corazón, para mi sorpresa, ni siquiera se inmutó. No hubo taquicardia ni sudor frío. Simplemente pregunté con una indiferencia que me asombró a mí mismo. ¿Y qué? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Me llamó anoche, destrozada, llorando a moco tendido, continuó Brenda. Dice que el tipo ese de Cancún la dejó tirada en cuanto se le acabó el dinero de los préstamos. La abandonó a su suerte en el mismo aeropuerto. Quiere volver, David. Está desesperada y pide otra oportunidad. No dije nada. El silencio fue mi única respuesta. Sin embargo, 2 días después, su sombra apareció en el umbral de nuestra casa. Tenía un aspecto deplorable. El bronceado del Caribe se veía sucio sobre un rostro demacrado por el cansancio y cargaba una maleta que parecía demasiado pesada para sus brazos, ahora visiblemente más delgados. David. Susurró con un hilo de voz, cometí un error imperdonable. Aquel clima, aquel lugar. Fue una especie de enajenación mental, una locura. Te he echado de menos cada segundo. Me quedé firme en el marco de la puerta, manteniendo mi cuerpo como una barrera física. No la dejé pasar. ¿A quién has echado de menos exactamente, Vanessa? ¿A mí o a la seguridad de mi tarjeta de crédito? ¿Cómo puede ser tan cruel de decir eso? Sus ojos se empañaron con lágrimas instantáneas, esas mismas lágrimas con las que siempre, durante años, había conseguido doblegar mi voluntad. Somos una familia. Tenemos una vida construida, la hipoteca, nuestros planes de futuro. Teníamos una vida en común hasta que decidiste que sentirte invisible en Madrid era una excusa válida para convertirte en una estafadora en México, respondí con una calma glacial. Les robaste sus ahorros a tus propias primas. Me mentiste a la cara con una frialdad aterradora durante meses. Lo devolveré todo, te lo juro. Buscaré un trabajo mañana mismo, yo. Intentó dar un paso hacia el interior de la casa. No, Vanessa. No lo estás entendiendo. No estoy enfadado, el enfado requiere energía y ya no me queda nada para ti. Simplemente, ya no siento nada. Cuando cerraste esa puerta para irte al paraíso,
Te llevaste contigo cada hilo que nos unía. Ahora esto es solo una construcción de ladrillos, y en ella no hay sitio para ti. Cerré la puerta con firmeza. No hubo gritos dramáticos ni ruidos de platos rotos contra el suelo. Solo se escuchó el leve y definitivo clic de la cerradura. Pasaron otros 6 meses de reconstrucción personal. El juicio de divorcio fue sorprendentemente rápido y aséptico. Su traición y el fraude a su familia eran pruebas demasiado evidentes como para que sus abogados pudieran reclamar nada sustancial. Puse el chalé a la venta. Necesitaba desinfectarme de los recuerdos y empezar de cero en un lugar sin fantasmas. Una tarde de otoño, estaba sentado en la terraza de un pequeño bar en la plaza de Santa Ana, disfrutando de un buen Rioja y viendo pasar a la gente. Alguien se detuvo frente a mi mesa. ¿Está ocupado este sitio?, preguntó una voz que ahora me resultaba reconfortante. Era Brenda. Se veía distinta. Más segura de sí misma, con una luz radiante en la mirada. Empezamos a hablar con frecuencia después de que ella tuviera la valentía de ayudarme a descubrir la verdad. Fue la única, junto con su hermana, que no me dio la espalda cuando mi mundo se hundía. ¿Cómo estás de verdad, David?, preguntó con una sonrisa sincera mientras se sentaba. ¿Sabes? Miré mi dedo pulgar, donde la cicatriz de aquel domingo ya era casi imperceptible, una línea finísima que el tiempo había suavizado. Creo que, por fin, estoy bien. Hablamos durante toda la velada, sin prisas. Resultó que teníamos mucho más en común de lo que jamás imaginamos durante todos esos años en los que la sombra manipuladora de Vanessa nos mantenía a una distancia prudencial. Brenda eligió la honestidad y la lealtad por encima de los lazos de sangre infectados, y yo valoraba eso más que cualquier otra cosa en el mundo. Hace poco asistimos juntos a una barbacoa familiar en casa de su abuela. Vanessa también estaba allí. Intentaba fingir que nada había cambiado, forzaba risas y bromeaba con los tíos, pero el vacío a su alrededor era absoluto. Todas las conversaciones se silenciaban de forma natural cuando ella intentaba intervenir. La ignoraban no por una sed de venganza orquestada, sino simplemente porque, por sus propios actos, se había convertido en una perfecta extraña para todos. Se quedó un buen rato en un rincón del jardín, bajo la sombra de un castaño, sola, observándonos a nosotros. A Brenda y a mí, compartiendo confidencias y risas reales. Éramos felices, sin etiquetas ni artificios. Y esa, sin duda, fue la redención más silenciosa, justa y satisfactoria de todas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.